Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, con la conducción del contador Daniel Darrier. Impacto Económico, las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Clarity Laboratorios SRL. Bienvenidos, gracias por estar. Primer comentario referido a la educación. Según dos recientes encuestas, la educación no es un tema prioritario para la mayoría de los argentinos. Solo un 15% considera que es uno de los principales problemas de la Argentina. En la encuesta de Hugo Aime, la educación figura en el puesto 8 entre los 10 principales problemas de nuestro país y, según la encuesta de la consultora Management and Fit, figura en el puesto número 6 y un 17% de los encuestados consideró que es una de sus principales preocupaciones. Por otro lado, Latino Barómetro ubica a Chile, Uruguay y Brasil como los países de la región más preocupados por el tema de la educación. Es indudable que en el área educativa hace falta una gran transformación para contar con una educación de calidad. Y como todo cambio, todo comienza por la toma de conciencia individual. Anticipo de temas para hoy. Vamos a mostrar la Argentina positiva, la de quienes hacen y proyectan. Vamos a compartir la experiencia de Juan José Ferri, un emprendedor de la región, quien con sus dulces llegó a China. También en mi editorial voy a analizar el tema del desarrollo de Vaca Muerta y la crisis de Grecia. Y comenzamos con el análisis de la economía argentina, siempre buscando plantear la raíz de los principales problemas y exponiendo posibles soluciones. Para ello convocamos a dos economistas de la región, Mariano Saritzu, que es economista jefe del IERAL, Fundación Mediterránea, filial Comahue, y Diego Penisoto, que además de economista es periodista del diario Río Negro. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Gracias por invitar otra vez. Bueno, ponemos a la economía argentina aquí sobre la camilla, el análisis, algunas de las principales distorsiones que van a representar una pesada herencia para el próximo gobierno y para nosotros, ¿no?, como ciudadanos. ¿El que quiera comenzar? Digamos, tenemos varias distorsiones en la Argentina, en la macroeconomía, distorsiones que se han venido exacerbando, ya vienen de hace varios años. Y las principales tienen que ver probablemente con el atraso cambiario, la falta de competitividad que eso nos genera para exportar y el problema que hace que sean baratas las importaciones. Y por otro lado, el tema de las cuentas fiscales, el tema de, digamos, la balanza comercial de Argentina relacionada con el atraso cambiario y los precios de la energía, especialmente las señales de precios. Claro. Al tener la energía tan barata genera que consumamos de más y eso repercute de nuevo en la balanza comercial de Argentina, ¿no? Una serie de desequilibrios, de distorsiones que evidentemente pesan sobre la economía en el conjunto. Claro, distorsión de precios relativos. Exacto. El tema tarifario. Diego, ¿tu visión? Sí, yo coincido principalmente con la parte cambiaria. Me parece que la matriz de todos los males, digamos, surge en 2011 cuando se establece el cepo cambiario. Para mí, una medida que en realidad fue algo innecesaria. Creo que Argentina estaba en condiciones de buscar financiamiento por otro lugar y a raíz de eso se desatan otro montón de desequilibrios que, bueno, terminan en la situación en la que estamos hoy. En cuanto a la parte fiscal, justo, bueno, sacamos una nota hace poco. Sé que en general se opta por focalizar el déficit fiscal como la raíz de todos los males de la economía. A mi entender no es así. Sí, de acuerdo con que hay una importante componente de déficit fiscal hoy, pero si uno mira la foto de la economía argentina en los últimos 50 años, hubo solamente dos momentos de superávit fiscal. El primero fue entre el 91 y el 94,
en el inicio del plan de convertibilidad, obviamente gracias a que vendimos todo, ¿no? Entonces el ingreso de capitales por las privatizaciones generó un gran superávit. Y el segundo periodo de superávit fiscal en los últimos 50 años fue entre 2003 y 2010. Es decir, que genuinamente, digamos, por haber generado ingresos propios, el único momento de superávit fiscal que hubo en los últimos 50 años es precisamente en la última década. Si miramos el resto de la historia de la economía argentina en los últimos 50 años, nunca hubo superávit fiscal. Es decir, es cierto que es un problema el superávit fiscal, pero hay que aprender a convivir con él, digamos. Y si uno mira la economía de los principales países del mundo, la mayoría de los países, incluso los países desarrollados, todos tienen déficit fiscal. El tema no es el déficit, sino cómo lo financiamos, ¿no? De dónde viene la plata para poder financiarlo, el déficit. Y bueno, ahí tenés dos opciones. Una opción es endeudarte y otra opción es generar recursos. Me parece a mí que lo que la Argentina tiene que volver a hacer es volver a generar recursos genuinos y obviamente sincerar algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de las tarifas. Si uno mira, el 70% de los subsidios hoy van al sector transporte y al sector energía. Y esto tiene que ver con que las tarifas principalmente están atrasadas. Como decía Mariano, los precios de la energía son hoy relativamente baratos. Claro. Y entonces ese creo que es el principal ajuste, entre comillas, que habría que hacer para poder sincerar las cuentas, ¿no? Digamos, blanqueando eso, creo que además hay que hacerlo progresivamente, no sirve hacerlo de una sola vez porque el shock sería demasiado negativo, pero si se logra sincerar las tarifas de la energía, creo que sería un paso adelante importante, ¿no? Bien. Mariano, Diego plantea que el tema del déficit no es tan gravitante. ¿Vos coincidís? No, para mí es realmente importante porque, digamos, es verdad lo que dice Diego, que Argentina ha convivido muchos años con déficit, es una realidad. Pero bueno, en parte eso tiene costos, o sea, y además no, es verdad que hay que financiarlo y hoy lo estamos financiando con emisión. Estamos con una inflación de en torno al 25-30, se espera terminar este año. El año pasado fue en torno al 40, influida por la devaluación de enero. Y digamos, no es que no se financia con inflación. Y eso castiga no solo a los sectores con menos ingresos, es altamente conocido, sino que genera una serie de inconvenientes más serios. Por ejemplo, digamos, la ausencia de crédito hipotecario está directamente relacionada con eso. O sea, la gente no puede comprarse una casa al contado, en ningún lado del mundo. Claro. Y, digamos, con tasas de inflación tan altas, generar mecanismo de financiamiento es muy difícil, claro. Es muy difícil, sí. Por otro lado, digamos, eso está ligado mucho al atraso cambiario. O sea, si la devaluación va por detrás del crecimiento de la inflación, eso resta competitividad año a año. Eso se ve en la caída de la balanza comercial y de las años. exportaciones. Claro. Las exportaciones vienen cayendo fuerte hace varios años ya, no es de este año. Claro. Fíjate cómo volvemos a llevar a la parte cambiaria, ¿no? O sea, del déficit fiscal volvemos a la parte cambiaria. Yo creo que la raíz de los males es, vuelvo al punto, el cepo cambiario, digamos. Ahí nació el problema. Después, naturalmente, el déficit, cuando no tenés la posibilidad de financiarte con entrada de capitales, lo tenés que financiar internamente y la emisión es un problema, ¿no? La emisión monetaria es un problema. Acuerdo absolutamente con eso. Digamos. Ahora, habría que identificar por qué se llegó a aplicar el cepo cambiario, que a mi juicio fue equivocado, pero bueno, ¿cuáles fueron los problemas que llevaron al gobierno a instrumentar esa Y ese medida? año se fueron 18.000 millones de dólares en 6 meses y evidentemente el gobierno encontró que la mejor manera de frenar eso era el cepo cambiario, obviamente a mi entender también equivocadamente, ¿no? Pero la foto en ese momento era que los capitales estaban yendo y bueno, no fue para mí la mejor decisión. Evidentemente yo creo que además Argentina estaba con un nivel de endeudamiento tan bajo que si uno lo mira hoy incluso creo que dentro de todo lo que el gobierno que viene va a heredar, si hay algo bueno es que va a tener la posibilidad de encontrar la manera de buscar financiamiento sin que eso impacte de manera tan negativa, porque si miramos, por ejemplo, los países del mundo, lo que está sucediendo en Grecia hoy es un ejemplo, no nos vamos a ir del tema, pero donde hay 170, 200% del PBI comprometido con deuda, Argentina hoy no tiene situación ni por asomo, ¿no? Tiene un 35, un 40% de su PBI comprometido en deuda, es decir, Argentina tiene margen para endeudarse y eso también podría haber sido una opción en 2011 y no se siguió ese camino, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué? Digo bien planteada, se fueron 18.000 millones de dólares, lo que motivó
la aplicación del cepo? ¿Por qué esa huida de dólares de la Argentina? Para seguir preguntando y planteando causa y efecto. Evidentemente por falta de confianza y evidentemente porque el atraso cambiario ya se estaba, digamos, ya se venía perfilando desde 2008-2009. O sea, la intervención del INDEC, recordemos, fue en enero de 2007. Claro. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué se intervino? Porque ahí se empezaron a falsear las estadísticas. Claro. ¿Y por qué? Porque la inflación ya daba alta y ya había iniciado un proceso, digamos, lento de pérdida de competitividad y de atraso cambiario. Frente a eso, ya en 2011, ya veníamos con 4 años donde sucedía, evidentemente, digamos, la gente busca, resguardar sus ahorros que tanto le cuestan y lo lleva a una moneda en la que piensa que van a estar resguardados. O sea, por ahí se ve como críticos, es muy crítico con la gente que hace eso y lo único que busca es proteger sus ahorros, nada más. Yo no estoy tan de acuerdo con lo digamos que lo del cepo fue un deliberado error. En realidad nadie sabía cuál era la situación. Se fue muchísima plata en muy poco tiempo. Claro. O sea, quizás una alternativa hubiera sido intentar solventar esa situación, endeudarse, pero bueno, el gobierno no estaba para nada dispuesto, de hecho sigue sin estarlo. Y probablemente, digamos, si no hubiera, sin endeudarse, probablemente mantener como estaba el tipo de cambio en ese momento, sin una intervención, hubiera generado una devaluación muy fuerte. Es probable, no lo sabemos, Claro. es un análisis el problema cuál es, contrafáctico. que llegaste al mismo punto 2 años después con cepo cambiario. Es decir, lo único que hiciste fue dilatar claro. la devaluación 2 años más. Claro. Y te ganaste todos los otros desequilibrios Claro. que produjo el cepo, digamos. Claro. Sin cepo, quizá el punto hubiera sido, digamos, la devaluación hubiera sucedido antes, pero no tendríamos hoy las restricciones, los corsets que tenemos en distintos aspectos de la economía, que todo nace ahí, digamos, ¿no? Porque fíjate que el sector externo, digamos, la caída en el superávit comercial tiene mucho que ver en parte con las restricciones que se producen a raíz de la cuestión cambiaria, digamos, ¿no? Entonces, Sí, fue dilatar. Sí. Fue dilatar algo que cada vez se ha hecho una bola más grande. Claro. Bueno, y también la caída en el superávit comercial tiene que ver con los problemas que hay para importar insumos, componentes, para exportar. Los otros días hablaba con un integrante de una importante empresa de Cipolletti que produce bienes tecnológicos y me decía, tenemos insumos, ya se nos están acabando, tenemos las de high paradas, no sé hasta cuándo vamos a poder seguir produciendo. O sea, es lo concreto que afecta al que está en la trinchera, ¿no? Sí. Digamos, eso toda el es corsé algo de que ahí. enfrentan muchos sectores y bueno, está por ejemplo también en un caso similar en la energía, o sea, Claro. en invierno se corta la industria, el acceso al gas con un nivel de actividad relativamente estancado. Ni pensemos que Argentina vuelva a crecer 4 o 5% por año, ¿con qué energía? No, claro. Es una restricción. Absolutamente. Bueno, y el tema del atraso cambiario, obviamente, es una de las causas del problema de la crisis frutícola, ¿no? Sí, Como en pega realidad lo macro. este verano se juntaron muchas situaciones. Sí, ¿no? claro, por eso O digo sea, una de las causas. yo creo que eso fue lo más marcado, en realidad lo más crítico, el caso de la devaluación del rublo, el caso de los problemas comerciales entre Europa y Rusia. Sí, claro. Una serie de cuestiones, sobre todo el tema del mercado internacional, fue lo que más afectó, al margen de la historia que ya veníamos, Claro. digamos, ¿no? Ahora, yo quiero tirar a la mesa un dato que para mí es central y que tiene que ver con el aumento del gasto público. En el 2002, según un artículo de José Luis Despert, era de 77.000 millones de pesos, que representaba el 27% del PBI. Hoy, el gasto público es de 2,3 billones. Es decir, el 2,3 seguido de 11 ceros. ¿Ahí no está una de las causas centrales de todos los problemas que estamos viviendo? A mi juicio sí, y a mi juicio esto viene sucediendo hace décadas. O sea, digamos, la buena década que tuvo Argentina por los precios de los commodities que exportamos y demás, en vez de volcarlos a inversión, a aumentar la capacidad productiva, en buena parte se dedicaron a exacerbar el consumo a un nivel no sostenible. Claro. O sea, la oferta y la demanda tienen que tener cierto equilibrio. Si uno se excede en uno de los dos costados, la cosa termina mal. Claro. Acá nos excedimos en el lado del consumo.
no es que todo tiene que ir en inversión, porque uno, digamos, invierte para luego consumir más. Claro. Pero si eso está desequilibrado, si uno consume más de lo que crece la inversión, termina en un cuello de botella, como que estamos, digamos, con la capacidad instalada al límite, digamos, con salarios insostenibles, no porque uno quiera que sea más bajo, sino porque si los salarios en dólares de Argentina son más altos que nuestros competidores, ¿cuánto puede durar eso? O aumentamos la productividad en una forma muy importante, lo cual requiere tiempo, requiere capitales, o tiene que ajustar, lamentablemente, los ingresos de la población, lo cual nadie lo desea. Yo dos cosas te digo. Primero, al dato de Spert le falta la actualización por inflación, ¿no? Obviamente, de esos 2,3 billones habrá que descontarle una buena parte de cuota inflacionaria. Seguramente igual el gasto público creció en términos reales, seguramente igual creció. Pero yo separo, digamos, la parte de gasto público, creo que la otra vez lo discutimos también, con el tema de aerolíneas. Una parte del gasto, creo yo, que hay que sincerarla, que refiero nuevamente a lo mismo, es gran parte del gasto público es subsidios a la energía y al transporte, que obviamente tiene que ver con que las tarifas están atrasadas y eso obviamente hay que solucionarlo de alguna manera. Me parece que lo lógico sería progresivamente ir actualizando las tarifas del transporte y de la energía y eso va a tener que suceder inevitablemente, yo creo, a partir del año que viene. Pero lo otro es una gran parte del gasto, que de todas maneras no es la mayor parte, repito, el 70% son subsidios a la energía y al transporte. Y la otra parte del gasto es un gasto que tiene que ver con un Estado más presente que ha sucedido en estos últimos 10 años. Y eso tiene que ver con una decisión política, ya no económica, ¿no? Entonces, lo que ha tenido este gobierno, creo yo, es algo que a nosotros los economistas nos hace mucho ruido, porque no es lo que nos enseñaron en la universidad, pero es subordinar la economía a la política. Entonces, hay objetivos de política que están por encima de toda la eficiencia económica que a vos se te pueda ocurrir en un manual. Entonces, la decisión de la asignación por hijo, la decisión del plan Procrear, la decisión de plan Progresar, otro tipo de subsidios que discutíamos off the record, tiene que ver con decisiones políticas que no tienen lógica económica, digamos, no la vas a encontrar en el marco de un marco de eficiencia. No tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con una decisión de un Estado que decidió estar más presente que en otras épocas. Entonces eso te puede gustar o no, pero es una decisión que no tiene que ver con la economía. Esa parte del gasto me parece que yo no la, digamos, a mi entender no está mal. Agrego una cosa más, lo mencionaba Mariano recién y creo que tiene que ver mucho con esto. Los salarios en dólares en Argentina son de los más altos de la región y eso tiene que ver con que también uno de los, para mi entender, gratos logros de este gobierno, si es que se puede nombrar alguno, porque siempre se nombra lo negativo, es que realmente se ha hecho foco en la recuperación del salario real. Y si uno mira el salario real en los últimos 10 años, la otra vez también lo sacamos en un informe, hay 3 etapas, ¿no? Una gran recuperación del salario real hasta 2007, un estancamiento entre 2007 y 2011, y de 2011 a esta parte ha habido un pequeño retroceso en el salario real, y de todas maneras, la foto hoy es que el salario real hoy es más alto que hace 10 años, ¿no? Entonces, evidentemente ha habido una gran transferencia de recursos desde el sector empresario hacia el sector obrero en estos últimos 10 años. ¿Dejamos ahí? Mariano, ¿tu opinión con respecto a lo que plantea Diego? Digamos, yo quisiera los salarios reales más altos del mundo. El problema es cómo los generamos. Los salarios altos en el mundo se generan con productividades muy altas. Argentina no tiene esas productividades. Ergo, no va a poder sostenerlos. O sea, esto no hemos hecho un exceso de gasto que el año que viene o el otro, volvamos a juntarnos, el salario real va a caer. Y eso por producto de la política económica, no por aunque siguiera este gobierno que quiere mantener salarios más altos, digamos, de lo que a mi juicio puede sostener la economía. Cualquier gobierno que esté va a tener que caer por una cuestión muy simple. Por ejemplo, Chile tiene hoy la mitad del mercado brasilero de vino. Hasta hace unos pocos años tenía la misma cantidad que Argentina, en torno al 25%. Hoy ellos están en el 50%, nosotros en el 25%. En esta serie, ¿cómo vamos a estar en 5 años? Vamos a estar en un lugar menor. ¿Por qué? Porque ellos son más competitivos. Y en la medida que ellos generen más producción, ahí sí van a poder aumentar los salarios reales. Por el lado del aumento del gasto, digamos, no es que sea bueno o malo en sí mismo. El punto es lo que haces. A mí me llegó la factura del gas
bimestralmente y sale más barato comprar una hamburguesa con gaseosa No, eso es una distorsión. que pagar el gas. Y eso es una parva de plata. Sí, no es poco. O sea, mejor sería subsidiar a las familias más humildes, ¿no? A los que tenemos trabajo, a los que estamos en las clases medias, etcétera, digamos, apuntar a las personas que necesitan ser subsidiadas, no a todo el mundo. Claro, tal cual. Ahora, digo, vos planteás que hay un Estado más presente, estoy de acuerdo. Ahora, el tema es para qué. Bueno, digo, para complicarle la vida al que produce, para que haya más empleos públicos, la seguridad no funciona, la educación pública está cada vez peor, la salud también. O sea, ¿para qué queremos un Estado más presente que lo único que hace es sacarnos más plata del bolsillo? No, lo que vos mencionaste al introducir el bloque me parece que es un punto clave. Las encuestas que vos mencionaste son encuestas a las personas, son encuestas telefónicas. ¿Por qué a las personas no les preocupa la educación hoy? Claro, bueno, ahí quizá es otro su tema. prioridad, la prioridad de las personas hoy es la seguridad, no la educación. Sí, y a mí me sorprende cómo se pone todo el tiempo a Chile como ejemplo. Me sorprende porque considero que si bien Chile tiene muchos méritos en algunas cuestiones, principalmente en la cuestión productiva. Hasta en el fútbol ahora no ganan. Sí, sin embargo, la selección de Chile no podía salir del hotel porque había una manifestación de gente reclamando por la educación en Chile, justamente. ¿Y por qué justamente Chile se preocupa más por la educación? Bueno, porque tiene un serio problema Chile con la educación. Y el problema que tiene Chile con la educación es que hay mucha gente excluida, ¿no? Por eso había una manifestación de tanta gente en la concentración de la selección chilena el otro día que no permitía salir el micro. Entonces, me parece justamente que un Estado más presente en Argentina tiene que ver con esto. A la gente no le preocupa hoy la educación en Argentina. Sinceramente, podemos mejorarla la educación en Argentina, pero no creo que sea la prioridad número uno para la gente hoy la educación, porque en general estamos satisfechos con nuestra educación pública y luchamos por ella, ¿no? No sucede así en Chile, que es tan bueno en algunas otras cuestiones, pero que excluye un montón de gente en su sistema educativo, ¿no? Sí, bueno, Entonces, de todas formas... son prioridades de política económica, justamente. Sí, bueno, en el artículo de Javier Lojo los otros días en el suplemento económico marca que 7.400 chicos abandonaron el colegio acá en Neuquén en los últimos 10 años. Tiene que ver con la provincia, ¿no? Porque siempre discutimos también este tema en la redacción y el tema de la educación en Argentina tiene que ver mucho con las provincias, ¿no? Cada provincia es un mundo aparte porque está descentralizada la administración de la educación en Argentina, sí, ¿no? Cada estado provincial tiene sus políticas y sus cuestiones propias. Les propongo un paréntesis. Ya venimos, no se vayan. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico,